buenas noches. Estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán, abogados, en la avenida de Maisonave de Alicante, y no se nos ocurría otro lugar mejor para hablar de las elecciones europeas en una semana electoral como es esta, que este despacho, sede de la Asociación Europea de Abogados. Bien, pues como les decíamos, saben ustedes que este domingo votamos los españoles, pero desde hoy ya se ha comenzado a votar en otros países miembros. Y vamos a abordar hoy esta cuestión. Lo vamos a hacer en primer lugar con Cecilia Santangelo, abogada de este despacho. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, buenas noches, Anabel. Muy bien, gracias. Bueno, hay gente que todavía no sabe qué es lo que se vota el domingo. Cecilia, explícanos. Vale, voy a hacer así una pincelada para que se sepa. Lo que son estas elecciones son las elecciones para el Parlamento Europeo. Es decir, todos los miembros de los 28 países de la Unión Europea van a votar al Parlamento Europeo, a los representantes del Parlamento Europeo, los que nos van a representar no a nivel nacional, sino a nivel europeo. Claro. También lo que se vota es el presidente de la Comisión Europea. No se vota de manera directa, es decir, se vota de manera indirecta a través de los parlamentarios. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por ejemplo, a nivel nacional, poniéndonos a nivel nacional ahora, a Rajoy no se le votó como presidente del gobierno, sino que se votó al partido, el Partido Popular, y fue el Parlamento el que eligió el candidato que se presentó en esas elecciones. Pues a nivel europeo exactamente igual, pasa exactamente igual, se elige al candidato que ha sido propuesto para representar, ser presidente de la comisión del partido. ¿Y cuáles son los partidos que se presentan? Porque claro, cuando hay elecciones aquí en España conocemos muy bien qué partidos se presentan, sus programas electorales, pero yo no sé si nos preocupamos tanto cuando se trata de elecciones europeas y estamos un poco más desinformados. Sí, puede ser que se esté un poco más perdido. Te voy a comentar que son 42 partidos españoles los que se presentan a estas elecciones europeas. Lo que sí que se integran en un grupo a nivel europeo. También comentarte que, bueno, es anecdótico que los nombres del Parlamento Europeo, por ejemplo, está el Partido Popular Europeo, ¿no? Sí. Que se integra el Partido Popular. También se integra este Partido Popular Europeo, también se integra por Unión Democrática de Cataluña. Sí. Es decir, Convergencia y Unión se divide en dos partidos políticos. Sí. Uno es Unión Democrática de Cataluña, que está dentro del Partido Popular Europeo, y está el Convergencia Democrática, que está dentro de los liberales. O sea que hay división ahí. Sí. Luego también comentarte que se van a presentar el partido, estoy con el Parlamento, porque claro, como las elecciones son para el Parlamento, estoy con el Parlamento todo el rato. Pero bueno, los partidos, está el Partido Popular Europeo, sí, que bueno, el candidato a ser el presidente de la Comisión es el que se presenta como candidato es Jean-Claude Juncker. Sí. Y bueno, si gana el Partido Popular Europeo, sería él el que esté en la Comisión Europea. Ajá. En cambio, el Partido Socialista Europeo, por ejemplo, se presenta Martin Schulz, que si gana las elecciones, sería él el que se postulara. También está el Partido Liberal, por ejemplo, y el Partido de Izquierda, que está representado por Izquierda Unida, por ejemplo. Entonces, bueno, hay bastantes partidos, como ves. Sí, aunque ninguno está encabezado realmente por un político español, sí, a nivel europeo, quiero decir. Eso es lo único, bueno, malo para España. Y luego, sin embargo, va a haber una gran influencia de lo que ocurra en esas elecciones en España. ¿Cuáles son los resultados para España de lo que se decida el domingo o a lo largo de toda esta semana electoral? Entiendo. Hay dos vertientes, una europea y una a nivel o clave nacional. En la europea, pues todo lo que se elija en el Parlamento, las leyes que se aprueben en el Parlamento tienen influencia directa en los 28 países miembros de la Unión, por tanto directamente a España. Claro. Entonces es bastante importante si el partido que realmente va a promulgar estas leyes van a ser el Partido Popular Europeo o el Partido Socialista Europeo o que fueran los de izquierda, o sea, se diferencia mucho en las leyes. Y luego a nivel nacional, pues decir que es como un sondeo de la preferencia de los electores, es decir, si sale el Partido Popular Europeo elegido, si hay una preferencia ya más de izquierdas o hay una preferencia más de derecha, o si el bipartidismo se está rompiendo y dejan entrar a otros partidos políticos, bueno, es un gran sondeo. Ajá, bien, pues veremos qué ocurre en un panorama tan revuelto como el que tenemos en este momento, políticamente y económicamente hablando. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias como siempre. a ti, Anabel. Gracias. Hasta luego.
Continuamos hablando de este tema de hoy, las elecciones europeas. Lo vamos a hacer en esta ocasión con Asunción Valero, abogada del despacho de Pedro Beltrán. ¿Qué tal? Buenas noches, Anabel. Buenas noches. Muy bien. Bueno, explícanos un poquito qué es el Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, también llamado Eurocámara o Europarlamento. Es la institución parlamentaria a nivel europeo, Anabel. Está claro, la palabra lo dice, ¿no? Y además es la institución a nivel europeo más importante. El Parlamento es el primero que encabeza cualquier tratado y además su presidente, el presidente del Parlamento Europeo, pues resulta que tiene ciertas preferencias o privilegios protocolarios en comparación con otras autoridades, por ejemplo, a nivel europeo. Claro. Es la primera institución. De hecho, es el mayor electorado transnacional que existe en el mundo. Estamos hablando de datos del 2009 de 375 millones de votantes. Y luego es el segundo electorado democrático que existe. Por delante estaría el Parlamento de la India. ¿Cuál es su composición? Claro. Bueno, se compone de eurodiputados. Antes me gustaría decirte, Anabel, que no lo he comentado, el Parlamento Europeo tiene 3 sedes. Sí. Tiene que quedar bastante claro. No solamente es Bruselas, la gente claro, a lo mejor va directamente a Bruselas. Que es la que más conocemos, ¿no? Es la más mediática, eso es verdad. Sí. Pero tiene la primera Estrasburgo, luego vendría Bruselas y luego vendría Luxemburgo. Y también me gustaría decir, que no te lo he comentado antes, pero es importante, Anabel, el Parlamento Europeo tiene varias funciones. Entre ellas son el control de los presupuestos, una función presupuestaria, una función de control político en general, y la más importante y la que más se destaca del Parlamento Europeo es la función legislativa. Sí. Se llega a decir el Parlamento Europeo pues, que es unos legisladores de los más poderosos que existen a nivel mundial, por la especial función y dedicación que tiene precisamente a eso, una función legislativa, que comparte igualmente con el Consejo Europeo y con la Comisión Europea, pero bueno, dependiendo de la medida, ¿no? Además, tenemos que recordar, no sé si lo ha dicho mi compañera, pero es así, el Parlamento Europeo es la única institución a nivel europeo, Anabel, que eligen directamente los ciudadanos. No pasaría igual con la Comisión y tampoco con el Consejo. Esos son varios puntos que las diferencian. Y, por ejemplo, su composición, pues obviamente está compuesta por los eurodiputados, diputados del Parlamento o eurodiputados, y su presidente. Estos eurodiputados son elegidos cada 5 años mediante un sufragio, es un sufragio universal, es directo, libre y además secreto. Sus funciones políticas son también igualmente libres e independientes, no están sometidos a ningún mandato imperativo, salvo, por ejemplo, los que sean estrictamente por una adscripción a un partido político que no les quede otra, ¿no? Pero en principio sus funciones son totalmente libres e independientes. Y es más, Anabel, dentro del gobierno comunitario, lo que rige principalmente es un principio de democracia representativa. Esto significa que estos diputados del Parlamento Europeo representan a la ciudadanía en su conjunto, a la ciudadanía de la Unión Europea. No representan a los Estados miembros de origen de los que proceden. Ellos solamente rinden cuentas al resto de los ciudadanos, a las personas que componen la Unión Europea. Eurodiputados, bueno, realmente tienen un mínimo, o sea, se le asignan a cada país un mínimo de escaños y un máximo. Normalmente va a ir en función del número de población de cada país. Por ejemplo, no es lo mismo los eurodiputados, el número que tiene en Cámara Alemania que el que tiene Malta, por ejemplo. También tiene otros criterios, pero el principal es el número de población. Y en definitiva, pues estos diputados del Parlamento lo que hacen es un control presupuestario, un control político y sobre todo la función más importante, que es la legislativa. Y que tiene muchísimo poder, sí. ¿Y en qué influye el Parlamento Europeo en la política española? Porque a veces llegamos a estas elecciones y pensamos, bueno, si esto no nos afecta a nosotros, si nos afecta mucho más de lo que pensamos. Exactamente. La gente cree que les queda muy lejos y no es así. Realmente desde el Tratado de Lisboa, que esto es muy importante, se le ha otorgado al Parlamento Europeo muchísima más competencia, muchísima más importancia y además muchísimo más poder. Entonces, por lo tanto, las decisiones que se tomen en Bruselas nos influencian y son directamente aplicables y además decisivas a nivel de nuestro país, por ejemplo, porque donde nosotros estamos y donde nos afecta. Lo que vamos a hacer, Anabel, del 22 al 25 de mayo, que son las elecciones, pues en definitiva los votantes de la Unión Europea van a decidir qué Europa quieren y sobre todo si siguen confiando en ella, yo creo, porque con esto de la crisis que llevamos arrastrando ya desde el 2008, pues se ha dejado su imagen bastante dañada. Es que en definitiva España lo que está haciendo es ceder soberanía. Entonces, bueno, el ejemplo más claro que tenemos es lo de su moneda y el más antiguo. Entonces, por lo tanto, sí que influye, además influye de forma directa y tenemos los ciudadanos que opinar al respecto.
Pues eso es lo que tenemos que hacer, ir a votar el domingo, porque Exacto. nos va mucho en ello y eso es lo que tienen que entender los telespectadores, ¿no? Yo creo que últimamente lo tienen un poco más claro, Sí, están viendo esa influencia europea en las políticas españolas y que por tanto pues no nos podemos quedar parados el domingo No y hay queda que ir a tan votar. lejos, no. No, la verdad es que no. Muchísimas gracias, A ti, Asunción. Anabel. Gracias. Continuamos y lo hacemos con Victoria Yarmoluk, abogada del despacho de Pedro Beltrán. Hola, ¿Qué Anabel. tal, Victoria? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos un poco qué es la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que serían los otros dos órganos que nos faltan por Sí, por ¿no? matizar. Son conceptos que parece que los ciudadanos europeos los tienen ahí, pero los confunden mucho, Sí. que es normal también, ¿no? Porque parece que no nos afecta tanto. A ver, el domingo, como ya han dicho mis compañeras, se convocan las elecciones. Elegiremos al presidente de la Comisión Europea. ¿Qué es la Comisión Europea? Pues es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Es como si fuese gobierno de la Unión Europea. Por lo tanto, tiene muchísima importancia pues qué presidente de qué partido, ¿no? va a presidir la Comisión Europea. Claro. La Comisión Europea pues representa a todos los Estados miembros. Ahora mismo hay 28, pues hay representantes de los 28 miembros de los Estados, ¿no? La Comisión también se encarga de proponer la legislación al Parlamento, vela por el cumplimiento de los tratados, tiene funciones muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los jueces nacionales apliquen la normativa comunitaria, Claro, claro. que también es muy importante, que nosotros también lo vemos en la práctica del despacho. Quiero decir un ejemplo muy claro de la importancia de la Comisión Europea. Todo el cambio en las ejecuciones hipotecarias en España, el tema de los desahucios, que también sabes, ¿no? Que ha habido hace poco un cambio en la normativa, todo empezó por una simple sentencia del Tribunal de la Unión Europea. A partir de ahí, toda la legislación que se adopte en el seno de la Unión Europea pues afecta a la legislación interna, ¿no? Volviendo al tema de las elecciones, ahora mismo tenemos a dos principales candidatos, hay muchos más partidos, pero dos principales candidatos que representan al Partido Popular y al Partido Socialista, ¿no? El Partido Popular está representado por Jean-Claude Juncker y el Martin Schulz representa al Partido Socialista. Sí. El 18 de abril hicieron los dos y otros candidatos un debate televisivo. Es la primera vez en la historia que se acercan de esta manera, digamos, a la población, ¿no? Claro. Porque otra vez se teme de que habrá mucha abstención. Ya en el año 2009 hubo un 43% de abstención, que es muchísimo, porque la gente parece que no le interesa mucho, ¿no? Sí, que al fin y al cabo ya te digo que esto tiene muchísima importancia porque todos los Estados miembros... Quizás falta de información. Correcto, también, porque la gente dice, bueno, pues ¿en qué me afecta esto? Pues sí que afecta, lógicamente, y por supuesto el partido que va a gobernar, el Partido Popular o el Partido Socialista. Todo esto luego afecta a la legislación, a los tratados, a las decisiones, el día a día, todo. Claro, son políticas europeas que afectan a los países a miembros. A gobernar la Unión Europea, efectivamente, es que tiene mucha importancia. Nos pueden llegar... vamos, nos llegan a todos a nivel personal miembros. incluso, ya te digo, sí. Claro que sí. ¿Cuál es la composición de la Comisión Europea? La composición es sencilla, a ver, está representada por los Estados miembros, entre ellos está el presidente, que ahora mismo es José Manuel Barroso, un político portugués, está el vicepresidente, está el alto representante de la política exterior y los comisarios. Los comisarios son como ministros, digamos, ¿no? Para intentar clarificar un poco el concepto. De cultura, de economía, cada uno se dedica un poco a su área, ¿no? Y bueno, esto suena muy sencillo, pero bueno, luego les ayuda todo un equipo de 38.000 funcionarios, claro, que hay por otra parte. Madre mía. Sí, pero bueno, es un equipo pues grande e importante, sobre todo pues porque afecta a muchas cuestiones, como hemos comentado. Claro. Bien, ¿y en qué influye la Comisión Europea en la política española? Pues como ya he dicho, como la Comisión propone la legislación al Parlamento, que luego el Parlamento es el que adapta la legislación, pero la propuesta se hace a través de la Comisión, por lo tanto todas las leyes que pueden afectar pues se proponen a través de la Comisión. Ten en cuenta que los reglamentos europeos, por ejemplo, se aplican directamente. Si el día de mañana se le ocurre al Gobierno de la Unión Europea, a la Comisión Europea, adoptar alguna ley que nos puede afectar,
entra en vigor inmediatamente, Claro. es directamente aplicable, no hace falta adoptar ninguna ley interna, es decir, es una importancia pues muy elevada. Por otra parte, la Comisión se encarga del día a día del funcionamiento de la Unión Europea. Un ejemplo, el tema de Ucrania y de Rusia. Ahora mismo la Comisión está debatiendo las posibles sanciones, ¿no?, a Rusia por el tema de instalación del gobierno interino ahora mismo, como sabes, en Ucrania. El tema de Cataluña. Claro, ya han claro. dicho que si Cataluña se hace independiente, será un país fuera de la Unión Europea. No tendrá la moneda, no será parte de la Unión Europea. Son cuestiones muy trascendentales que al fin y al cabo tienen que adoptarse por la Comisión. Claro. Bien, pues nos ha quedado clarísimo, Victoria, Me como alegro. siempre, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Anabel, gracias. Bien, pues como siempre cerramos el programa con Pedro Beltrán, director de este despacho y presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro despacho una vez más. Gracias a ti, como siempre. Y hoy un tema bonito, el de las elecciones europeas. Y muy nuestro, muy europeo. Y muy nuestro, muy europeo, la verdad es que sí. A mí me gustaría que nos comentaras un poco quién se presenta a estas elecciones y cuáles son los sondeos que hay en este momento, de los que se están haciendo, cómo se prevén estas elecciones, cuáles pueden ser los resultados. Pues es una pregunta muy interesante y yo evidentemente me voy a referir a los resultados a nivel europeo, que es para lo que estamos aquí. Claro. Porque cuando se habla de sondeos, aparecen en prensa, siempre estamos hablando de sondeos a nivel nacional. Si el PP va a ganar al PSOE o por cuánta diferencia. Sí, sí. No es eso lo que se trata, eso da igual, no digo que sea indiferente, pero a efectos prácticos es lo mismo. Tendrá su fuerza como sondeo nacional, de intenciones de voto de cara al futuro, pero lo que se elige el domingo, y han empezado a elegir hoy en muchos países de Europa que votan en 3 semanas, lo que se elige es un Parlamento para toda Europa. Por lo tanto, lo que importa en los sondeos es cuál es el resultado a nivel global en Europa. Y las elecciones están tremendamente disputadas. El Partido Socialista Europeo parece que va a superar en escaños al Partido Popular Europeo, lo cual es un cambio muy significativo y tremendamente importante para España también, porque Claro. hasta ahora el Partido Popular Europeo gobernaba a nivel de toda Europa. Sin embargo, ahora parece que el Partido Socialista Europeo está superando en votos al Partido Popular Europeo. Hay 5 partidos esenciales que se presentan. El Partido Popular Europeo, encabezado por Jean-Claude Juncker, que es de Luxemburgo, ha sido primer ministro, presidente del gobierno de Luxemburgo, primer candidato. El segundo candidato es Martin Schulz, que es del Partido Socialista Europeo y es el que parece que tiene más posibilidades de ser el próximo presidente de la Comisión Europea. Después hay otros 3 partidos que van a tener una gran importancia en el resultado final, porque necesariamente tendrá que haber coaliciones, tendrá que haber un acuerdo después entre unos partidos y otros para formar la mayoría necesaria para elegir al presidente de la Comisión Europea. Eso quiere decir que no hay un candidato entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no hay un candidato claro para una mayoría aplastante, digamos, que pueda gobernar. Que ni el Partido Popular Europeo ni el Partido Socialista Europeo, quizás como vaya a pasar en España en las elecciones, van a conseguir la mayoría absoluta y van a necesitar apoyarse en partidos de derecha o de izquierda. Claro. Está también el Partido Liberal, que tiene un candidato de nacionalidad holandesa, Guy Verhofstadt se llama. Este partido, sin embargo, está reduciendo apoyos cada vez más. En España, el Partido Liberal está representado por Convergencia Democrática de Cataluña. Ese partido liberal europeo en Alemania ha reducido votos y recordemos que Alemania es el que más diputados elige. Alemania tiene 98 diputados, es muy importante lo que se elija en Alemania. En Alemania está en el 4%, con lo cual el Partido Liberal ha bajado y sin embargo ha subido mucho la coalición por la izquierda radical, en la que se integra Izquierda Unida, que tiene un candidato que se llama Alexis Tsipras, que es de Grecia y en Grecia va a ganar las elecciones. En cuanto que es el partido que más votos va a sacar. En España también Izquierda Unida tiene una subida importante, lo cual hace posible una coalición entre Partido Socialista Europeo y Izquierda Radical. También a esa coalición es posible que se añada otro partido muy importante que se llama Los Verdes, que en España no tiene representación, pero que en Europa es muy importante. En Alemania es el tercero.
El candidato es Ska Keller, presentan una candidatura conjunta para la comisión Ska Keller alemana, José Bove, que es un sindicalista francés, y esa es la candidatura que presentan los Verdes como cuarto partido. Hay también fuerzas de extrema derecha. En el Reino Unido las encuestas da como mayoritario el partido de extrema derecha. En Francia el famoso Frente Nacional de Le Pen con Marine Le Pen tiene más del 20% de los votos, lo cual va a hacer un parlamento en el cual será necesario que haya coaliciones. Claro. Necesariamente va a tener que entenderse un partido con otro y se habla de la posibilidad de una gran coalición, que sería un cambio muy significativo. Gran coalición quiere decir que se coaliguen el 1 y el 2. Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo sumen y sean ellos los que dirijan la Unión Europea a partir de ahora, que es lo que ocurre en Alemania. Sería un precedente importante, ¿no? En Alemania ya es así. En Alemania gobierna Angela Merkel, pero en coalición con el Partido Socialdemócrata. No obtuvo mayoría absoluta. ¿Tú ves en España posible una coalición de ese tipo en este momento? No tenemos cultura de ese tipo de coalición. Claro, te lo iba a decir. Es que, bueno, yo lo veo tan impensable en España y sería tan bueno para el ciudadano. Con los resultados actuales en España, la coalición tendría que ser PSOE e Izquierda Unida o PP-PSOE. A falta de lo que pueda hacer UPyD. Claro. Pero de todas maneras las elecciones en España están más lejos. Pero si traspolamos los resultados de las elecciones europeas pasados al Parlamento español, llevarían a esas coaliciones similares, porque tanto en España como en Europa los resultados son similares y puede ser necesaria una coalición de los partidos más importantes, ¿sí? ¿Y en España qué dicen los sondeos, Pedro? En España el PP está por encima del Partido Socialista, con una diferencia del 4 o el 5% de los votos, que significa una reducción muy grande. En España los sondeos dicen que acaba el bipartidismo, porque también van a ser necesarias coaliciones. Hemos estado acostumbrados a gobiernos de un solo partido. Sin embargo, será necesaria una coalición. Hay muchos que opinan que eso es bueno, otros que opinan que no es tan bueno, que lo importante es tener gobiernos fuertes. Ya veremos. En cualquier caso, en España las elecciones municipales y autonómicas serán dentro de un año y hoy, jueves en Europa y el domingo en España, lo que estamos eligiendo es quién nos va a gobernar en Europa durante los próximos 5 años. ¿No te parece, has dicho una cosa, Pedro, que es que hay gente que quiere un partido fuerte, que gobierne y que, digamos, mantenga esa hegemonía sobre el resto, ¿no? Pero ¿no te parece que lo que necesitamos en estos momentos, más que un partido fuerte, son partidos que sepan entenderse entre sí y que puedan buscar soluciones conjuntas? Parece tan impensable, ¿no?, que esto ocurra. A veces se plantean propuestas en España que serían buenas para los ciudadanos, pero que quedan en el camino porque, bueno, pues porque no hay un consenso en este sentido. Idealmente sí, pero me parece complejo. ¿No lo ves en el horizonte? ¿No lo ves en el horizonte más cercano? Una coalición entre el Partido Popular y el PSOE en España no la veo muy factible. Creo que si los resultados de las elecciones fueran que el PSOE e Izquierda Unida suman mayoría absoluta, hablamos de España, claro, sería más bien ahí la coalición. En Europa sí que la veo más factible. ¿Por qué? Porque Europa en buena parte es Alemania y en Alemania ya se está produciendo esa coalición. Y además van a tener que entenderse Martin Schulz y Jean-Claude Juncker, que son Alemania, Luxemburgo, son países cercanos, culturas similares. Ahí lo veo más sencillo. En España mi pronóstico es que gobernaría PSOE con Izquierda Unida, pero que luego no se van a entender. Claro. Y empezarían los problemas y quizás sí que acabe después en otra gran coalición entre PP y PSOE o más posiblemente en otras elecciones. En cualquier caso, ¿crees que son tiempos de cambios? La gente quiere cambiar cuando no le va bien, esencialmente siempre así, a todos nos pasa, incluso en pareja, en cualquier situación. Si estás contento y estás feliz, no cambias. Claro. Pues cuando votas también, si no estás contento y no estás feliz, tiendes a cambiar. Y de hecho, si vemos los resultados de las elecciones en todos los países de Europa, siempre ha habido cambios, con excepciones notables como Alemania, señal de que allí estarán más contentos, porque han votado a Angela Merkel. También en Estados Unidos están contentos porque han vuelto a votar a Obama. Pero aquí no estamos contentos, son pocos los que estamos contentos. Una última pregunta, Pedro. ¿Crees que va a haber este año, en esta ocasión, en estas elecciones europeas, la misma abstención, el mismo nivel de abstención que suele ser muy alto que en otras ocasiones? ¿O quizá
ese machaque mediático de información sobre Europa y sobre lo que nos afecta a las decisiones que se toman en Europa aquí en España, ¿tú crees que esto va a cambiar y vamos a ir más a votar el domingo los españoles? Me gustaría que fuera más gente a votar, pero creo que no va a ser así. Pero no solo por Europa, sino porque hay un desencanto general con la política española. No es que el desencanto sea por Europa o que la gente no vaya a votar por Europa en esta ocasión. Creo que muchos no están contentos, están desilusionados con los grandes partidos, con los líderes de los grandes partidos. No están contentos ni siquiera los del PSOE con Rubalcaba. Cometen un error, en mi opinión, en no haber elegido un nuevo líder antes de estas elecciones y elegir una persona con un impacto mediático y una capacidad de comunicación importante. Ahí creo que se han equivocado y bueno, el PP pues también tienen sus problemas internos, no suscita ningún entusiasmo Rajoy, con lo cual el desencanto de la gente es general, pero no creo que sea por Europa. En España somos mucho más europeístas que en la inmensa mayoría de los países de Europa. Aquí no hay ningún partido nacionalista español, por sorprendente que parezca esto. Tenemos los nacionalistas catalanes, tenemos los nacionalistas vascos, pero en muchos países de Europa y desde luego en Reino Unido y Francia, incluso parece que pueden ganar las elecciones, son los nacionalistas radicales de extrema derecha, pro-británicos o pro-franceses y anti-europeos los que van a ganar. Aquí no hay ningún partido que represente esa tendencia, o si lo hay es tan minoritario que prácticamente ni se le conoce. Muy bien, Pedro, pues veremos lo que ocurre y lo comentaremos en breve. Muy bien. Haremos el análisis de lo que muchas ocurrido. gracias a ti por venir al despacho y gracias también a Información TV por este programa. Nada, gracias siempre a vosotros y gracias también a ustedes por seguirnos en este programa en el que tratamos de abordar siempre la actualidad jurídica, en este caso hoy las elecciones europeas, elecciones muy importantes para España, aunque siempre las hemos dejado un poco de lado, pero el consejo es que vayan a votar el domingo porque realmente a nosotros nos importa mucho Europa y a Europa le importamos mucho nosotros y nos afectan mucho cada vez más las decisiones que se toman en Europa. Así que nos jugamos mucho, el domingo hay que ir a votar. Con esto nos despedimos y nos veremos pues de nuevo dentro de 2 semanas aquí en el despacho de Pedro Beltrán. Hasta entonces.